Acompáñame a este viaje donde lo imposible se hace posible a través del poder de Dios. La demoniología nos recuerda la existencia del enemigo, pero la liberación en Cristo Jesús nos grita que tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 6:12 describe la jerarquía militar de todo el ejército del mal. Nos declara que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Vamos a ver qué son los principados. Los principados es una entidad de alto rango que comanda a las demás entidades. Es una categoría de fuerzas espirituales malignas con jerarquías que influyen en naciones, influyen en sistemas, influyen en culturas, no directamente en las personas. Indirectamente sí, pero directamente no, sino a través de estructuras de poder y sistemas de tinieblas. Ellos influyen, gobiernan las naciones, los territorios, las regiones geográficas específicas, los sistemas, las culturas y las generaciones, o por lo menos intentan gobernar, impactando así en la política, en las leyes, en las grandes instituciones. Se le considera de un nivel superior a los principados dentro de las fuerzas del mal, por encima de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes espirituales de maldad, que eso actúan según las orientaciones de los principados. Podemos decir que su rol es controlar y es pervertir las estructuras globales de los gobiernos, de las corporaciones, de los sistemas, preparando ¿qué? El terreno para la oposición al reino de Dios. Es decir, controlando ambientes, controlando mentalidades. ¿Para qué? Para que no estén alineadas con la voluntad y el conocimiento de Dios. Vamos a ver que también hablan de las potestades. Las potestades se refieren a entidades demoníacas que también tienen poder y autoridad delegada. ¿Por quién? Por los principados fundamentalmente. Son las que ejecutan las estrategias que le dicen los principados. Estos operan en el ámbito del pecado, del engaño y de la ignorancia. Porque por eso dice la Biblia que el pueblo pereció por desconocimiento. Usted tiene que conocer la palabra de Dios para que no sea engañado. Entonces, ¿para qué ellos hacen todas estas cosas? Para cegarle el entendimiento a las personas. La ignorancia le permite a ellos manipular a esas mentes. ¿Para qué? Para que no entiendan y se acojan a la voluntad de Dios. También hablan ahora de los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Son entidades que tienen también propósitos en promover ¿qué cosa? La maldad. ¿En qué? En todos los sentidos. Operan en las regiones celestes. Hay tres cielos. El cielo que usted ve, el cielo que está intermedio, que las regiones celestes, y el cielo celestial. En las regiones celestiales, que es donde está Dios. Estas entidades operan en el cielo medio, en las regiones celestes, desde donde ejercen su influencia sobre la atmósfera espiritual, sobre la atmósfera moral de este mundo. Son fuerzas espirituales con inteligencia que buscan mantener al mundo bajo el dominio del mal, oponiéndose ¿a qué? A los propósitos de Dios. Y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son como los soldados que operan en varios niveles. Esos soldados obedecen a todos esos niveles. Influencian a quienes, a las personas, para que adopten prácticas y creencias que deshonren a Dios y corrompan a la sociedad. Ellos actúan influyendo en las mentes, en las emociones, en los comportamientos de las personas para llevarlos ¿a qué? Al pecado, a la desobediencia a Dios. Su misión es intentar desanimar, tentar
y obstaculizar la vida espiritual de los cristianos, buscando que caigan en pecado y se alejen de la fe. Son los agentes del diablo que llevan a cabo los planes y estrategias del reino de las tinieblas. Buscan habitar y oprimir a los seres humanos porque habitan en los cuerpos, poseyendo e influenciando sus vidas. Pero bueno, también la Biblia nos habla que hay que atar al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? Es una figura utilizada por Jesucristo en una parábola. ¿Para qué? Para referirse metafóricamente al diablo, a Satanás o a una entidad demoníaca principal que tiene el control sobre una persona, sobre una casa, sobre un área específica. Es decir, ese espíritu demoníaco ejerce control sobre un ámbito determinado. Representa las ataduras del pecado, la opresión y la desesperanza que pueden asediar la vida de una persona. Su función es mantener a las personas en cautiverio espiritual, atados, y dominar sus mentes, dominar sus circunstancias, utilizando la mentira, utilizando la ignorancia, utilizando los patrones de pensamientos negativos. ¿Para qué? Para resistir a la influencia de Dios, para que la palabra de Dios no pueda ser recibida por ti. La Biblia enseña que para liberar a las personas de ese cautiverio, primero se debe atar a ese hombre fuerte. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Esto es un acto espiritual que se hace donde se limita, se le pone freno a la influencia y al poder del hombre fuerte sobre una situación o sobre una persona específica, permitiendo así que la obra de liberación y salvación se lleve entonces a cabo. La lucha no es contra tu vecino, no es contra tu jefe, no es contra tu cónyuge, no es contra tu hijo, es contra poderes invisibles que operan en ellos. El origen de la guerra espiritual se remonta al cielo, ya eso lo hemos hablado. Un ángel de luz creado por Dios quiso igualarse a Dios llevando una rebelión y luego posteriormente Dios lo envía a la tierra. Desde entonces el conflicto se trasladó a la creación y la naturaleza de ese conflicto es una naturaleza engañosa. ¿Por qué? Porque Satanás siembra duda, siembra mentira, como lo hizo con Adán y con Eva en Génesis 3. Él vino a robar los sueños, como se los robó a Adán y a Eva. Vino a robar tus sueños, tus propósitos, tus proyectos, a matar tus ilusiones, tu fe, a matar tus esperanzas, a destruir tu vida, a destruir la vida de tu familia. Y para esto muchas veces se disfraza como ángel de luz. Lo dice la Biblia en 2 Corintios 11:14. Y dice que sus ministros son como ministros de justicia. 2 Corintios 11:15. ¿Para qué lo hacen? Para confundir y desviar a las personas de la verdad. Su propósito es separarte de Dios. En el próximo capítulo conocerás algo que quizás estás esperando con anhelo. ¿Qué se necesita para hacer la guerra espiritual y cómo se hace? Que eso es lo que a la gente fundamentalmente le interesa. Te invito a seguir conociendo estas verdades, a aplicarlas a tu vida y a compartirlas a través de tu propia experiencia de superación y de liberación en la victoria que nos da nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Dios mediante. Nos vemos.